Noches, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Reciban un cordial saludo de parte de su humilde servidor, Cristian Fiallos. Es un gozo inmenso poder llegar a cada uno de sus hogares en esta preciosa noche. Reciban un cordial saludo de parte de nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Y quiero darles a conocer hoy una gran verdad. En ocasiones anteriores hemos hablado ya de la tentación, del temor a Dios. Y también hemos hablado acerca de cómo tú puedes llevar una vida dedicada al servicio del Señor. Pues ahora, en este momento, vamos a tratar el día de hoy lo que Dios espera de un joven o de usted en particular, como ser humano y como siervo del Señor. Si bien es cierto, usted tiene que entender que bajo la palabra de Dios, Dios nos pide que nosotros vivamos una vida en rectitud, llevemos una vida en obediencia, ya que dice la palabra de Dios que detrás de la obediencia está la bendición. Y déjeme decirle que si nosotros somos obedientes a Dios, nosotros podemos entender lo que Dios quiere para su vida y para la mía. Verdaderamente, lo más importante que usted y yo tenemos que saber es que si usted pone su vida al servicio del Señor, el Señor se va a encargar de que su vida sea llevado hacia lo sobrenatural. Porque déjeme comentarle algo, mi querido amigo, mi querido hermano que me ve en esta preciosa noche. Cuando usted pone su vida al servicio de Dios y usted entiende lo que en el día de hoy vamos a tratar, lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios espera de un joven, lo que Dios espera de un adulto, lo que Dios espera de un niño. Cuán importante es tener una vida guiada y fundamentada bajo la palabra del Señor. ¿Qué es lo primero que usted tiene que hacer? Lo primero que usted tiene que hacer es guardar su palabra. Dice la palabra de Dios que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso lo podemos encontrar en Salmos capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y cuán importante es tener esa lámpara, esa antorcha encendida y sobre todo un corazón y una vida dispuesta a poder servirle al Señor, porque dice la palabra de Dios que los tiempos que estamos viviendo actualmente, los tiempos que estamos viviendo usted y yo son unos tiempos malos, pero si nosotros ponemos este tiempo en las manos de Dios, déjeme decirle que Dios es el que va a tomar el control absoluto de su vida. Vamos a ver en este momento qué nos dice también en el mismo libro de Salmos, el capítulo 119, el versículo 9, y aquí vamos a corroborar bajo la luz de la palabra lo que nos dice, qué tenemos que hacer en este caso. En Salmo 119, 9, la palabra de Dios nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y aquí nos da la respuesta, con guardar tu palabra. Cuán importante es que usted aprenda a guardar su vida en santidad, en obediencia, en rectitud. Porque como ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores, cuando usted y yo ponemos nuestra vida a los pies del Señor y leemos su palabra, tenemos un tiempo de comunión con Él, podemos entender que la palabra de Dios es un manual de vida, algo que nos ayuda a no solamente orientarnos como personas, orientarnos como seres humanos, sino también a llevar una vida dedicada y una vida totalmente consagrada al Señor. Y lo más importante es esta pregunta que está planteada y es el tema que estamos tratando en este momento. ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que espera Dios de su vida y la mía? Tal vez usted se estará preguntando, como muchas veces yo me pregunté, ¿para qué yo nací? ¿Cuál es el motivo de mi nacimiento? ¿Cuál es el motivo de haber abierto mi corazón a Dios en algún momento y haberle hecho dueño, amo y Señor de mi vida? Realmente esto es una pregunta que tiene que calar y tiene que hacerse todos los días, considero. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que mientras nosotros tengamos vida, hay una esperanza, como lo dice la palabra. Si usted tiene una vida, de pronto una vida que todavía no ha tenido la oportunidad de conocer ese maravilloso regalo, que es haber abierto su corazón a Jesucristo y haberle hecho el privilegio de poder abrir su corazón a Él y poderle permitir que Él se convierta no solamente en un creador, porque mucha de la gente, cuando usted va, coge un taxi, coge un transporte público,
Muchos, usted le habla de Dios o de pronto a usted le ha preguntado alguna vez, a mí o alguna vez me han preguntado y me han dicho, ¿qué es Dios para usted? ¿O qué significa? ¿O qué concepto tiene de Dios? Y muchos hemos dicho que Dios existe, que Dios es creador, que Dios es dueño de todo, pero más nada. Y simplemente no hemos dado ese gran paso de poder dejarlo entrar en nuestra vida, de poder no solamente tener ese concepto tal vez un poco limitado, tal vez un poco corto, de que es verdad, no se niega de que Dios es un Dios Padre, no se niega de que Dios es un Dios Creador, pero ¿qué hay más allá de lo que la Biblia nos dice en Juan capítulo 1, versículo 12? Nos dice, mas a todos los que les recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. No simplemente conformémonos con llamarlo a Dios Señor o Creador. También tenemos que darnos la oportunidad nosotros mismos de poder experimentar no solamente al Dios Creador, sino al Dios Padre. Porque cuando usted le deja entrar a Dios en su vida, ya no solamente es un Creador, ya no solamente es un Padre, es una persona que existe en el cielo, sino que se convierte en un Padre. Porque nosotros, dice la palabra, que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero una vez que Dios entra a nuestra vida, es un cambio total, es un cambio radical, es un cambio de 360 grados. Y vamos a ver también, bajo la luz de la palabra, qué es lo que nos dice en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, el versículo 22. Ahí vamos a encontrar algo, una verdad que a más de guardar su palabra, vamos a encontrar un siguiente paso a dar. No simplemente tenemos que guardar la palabra, sino que ahora la palabra de Dios nos ilustra que tenemos que huir de las pasiones juveniles. En 2 de Timoteo, capítulo 2, el versículo 22, la palabra de Dios nos dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Aquí quiero recalcar algo, ¿sí? La primera parte de este versículo nos dice, huye de las pasiones juveniles, ¿sí? ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer cuando nosotros nos encontramos en un momento de debilidad? Porque déjenme decirle algo, nosotros, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, no quiere decir de que no vamos a tener problemas y dificultades. Al contrario, nosotros tenemos que tomar la decisión de apartarnos de todo aquello que nos impide descubrir el propósito de Dios. Y aquí en el libro de Timoteo nos dice, huye de las pasiones juveniles. Y no se está refiriendo simplemente a una pasión de carácter sexual. Se está refiriendo a que todo aquello que nos aparta de Dios tiene que ser puesto a un lado y permitirle que Él tome el control de nuestra vida. Pero también aquí hay una promesa. Lo primero que se nos dice es que tenemos que huir de las pasiones juveniles, pero también la palabra de Dios nos dice que además de esto tenemos que seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, ¿sí? La justicia implica de que si yo veo algo que no está correcto o si estoy actuando de manera indebida, tengo que actuar de acuerdo como Dios actuaría. ¿Qué quiere decir esto, mi amado amigo, mi amado hermano que me escucha en esta noche? Si muchas veces usted ve y hace un autoanálisis en su vida, que hay cosas que usted tiene que poner en orden para poder tener autoridad, porque ni usted ni yo podemos decir que obedecemos a Dios, que no lo vemos, cuando no obedecemos a alguien que sí vemos. Y esto se refiere también a cuando usted está bajo una empresa, si usted presta servicios a alguna empresa, si usted sirve en su iglesia y usted sabe que la Biblia nos demanda que nosotros todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como para Dios y no para los hombres. Tenemos que ser justos en todo sentido. Tenemos que demostrar con nuestras acciones, primero, que amamos a Dios y que segundo, nos comportamos como la palabra de Dios nos manda, de una manera justa. Lo siguiente que nos pide es que nosotros sigamos la fe. Esto es algo que lo venimos diciendo en varias ocasiones. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo yo puedo decir que tengo fe?
si aún todavía no le he pedido algo al Señor creyendo que así ocurrirá? Muchas veces en su vida y en la mía han habido cosas duras y momentos difíciles, pero es ahí, en ese momento duro, en ese momento de prueba, en ese momento de dificultad, que el Señor quiere mostrar que nosotros, si tenemos fe, tenemos la seguridad y la garantía de que eso va a ocurrir. Pero también me agrada mucho el versículo de Hebreos 11. Más adelante, en el versículo 6, también dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Cuán importante es poder creer de que Dios tiene el control de su vida y la mía, porque la palabra de Dios es clara, que sin fe es imposible. Yo no puedo decir que yo agrado a Dios si yo no tengo fe. Y también nos dice la palabra que es necesario que cuando usted y yo nos acerquemos a Dios, creamos que Él está ahí, que Él tiene el control de todo, porque dice la palabra que Él es galardonador de los que le buscan. Si bien es cierto, nosotros tenemos que, todo lo que nosotros vayamos a hacer, ponerlo primero bajo las manos de Dios, porque nosotros no podemos tomar ninguna decisión sin antes consultarle a Él. Y aquí nos recalca que nosotros tenemos que buscarlos como una persona de un limpio corazón, ¿sí? Nuestro corazón tiene que estar limpio, nuestro corazón tiene que estar sano. Tal vez a usted y yo en muchas ocasiones nos cuesta perdonar, nos cuesta admitir que nuestro corazón aún todavía hay resentimiento, todavía hay dolor, todavía hay algo que está abierto, una herida que todavía está abierta y que todavía no ha sido cerrada. Pero esto pasa cuando nosotros no nos predisponemos a que la voluntad de Dios se cumpla. Muchas veces nos estaremos preguntando qué es lo que Dios espera de nosotros, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios espera de nuestra vida, qué es lo que Dios está buscando de nosotros. Ahí también otra cosa muy importante que usted tiene que saber, ya lo hemos leído también en otras ocasiones, pero valga la redundancia, también es necesario que podamos ver algo muy importante, ¿sí? Usted recuerda la vida de un joven Daniel, y también hay un libro en la Biblia que lleva su mismo nombre, ¿sí? En el libro de Daniel, en el capítulo 1, los versículos del 8 al 9 nos habla de que nosotros no tenemos que contaminarnos, ¿sí? Si bien es cierto, en la vida de Daniel hubieron muchas cosas duras y difíciles. Recuerde que cuando él estaba ahí en el palacio del rey, él tuvo que tomar una decisión, y es más, la palabra dice que él propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, y él propuso en su corazón que no debía de contaminarse. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos contaminado? No simplemente con algo físico, como por ejemplo alguna comida, sino lo más importante, nuestro corazón se ha vuelto a contaminar por alguna falta de perdón, por algún resentimiento, por alguna ofensa que alguien nos dijo en algún momento, y no hemos permitido de que esa ofensa se convierta en una oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios real, es más real que el lugar donde usted y yo nos encontramos en este momento, ¿sí? En este momento también es necesario decir que en cualquier lugar que nosotros estemos, nosotros vamos a tener que rendir cuentas a Dios y vamos a tener que llevar una vida totalmente dedicada a su servicio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que cuando nosotros estemos delante de la presencia del Señor, nosotros no vamos a querer pretender tapar el sol con un dedo. Es decir, que hay cosas que no hemos confesado. Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan, el capítulo 1, el versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, el Señor, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si usted y yo confesamos nuestros pecados, el Señor, como un Dios justo, como lo que es, porque eso es parte de su deidad, eso forma parte de cómo es Él, no solamente como creador, sino como Padre. Si usted y yo confesamos nuestros pecados, dice la palabra, que Él es una persona fiel y una persona justa para perdonar nuestros pecados y poder limpiarnos de toda maldad. Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés que todo tiene su tiempo. Pero yo considero que si Dios ha venido hablando a su vida y a la mía hasta el día de hoy, es porque Él quiere
que nos planteemos esta pregunta: ¿qué es lo que Dios espera de su vida y la mía? ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque de pronto muchas veces nosotros hemos detenido los propósitos de Dios. Tal vez Dios ya nos contesta algo que le hemos pedido. Es más, ya está a la puerta la respuesta que usted y yo esperamos. Pero muchas veces, por no consultarle a Él, por no depender de Él y por no creer que Él es el amo, dueño y señor de nuestra vida, muchas veces esas promesas o no se han cumplido o se han desvanecido. Pero eso pasa porque no hemos rendido nuestra vida total y enteramente a Dios. Si tal vez usted está esperando una respuesta de parte de Dios, pues ahora es el tiempo de poderle permitir a Él que Él gobierne su vida y que Él permita de que Él pueda gobernar no solamente su vida de manera personal, sino que lo más importante, su vida espiritual pueda ser llevada a otro nivel, a un nivel sobrenatural, porque Dios es un Dios sobrenatural. Dios es aquel Dios que pudo caminar y atravesar el agua con sus propios pies, aún rompiendo el sentido de la gravedad, porque bajo la ciencia era prácticamente imposible creer que una persona humana, como también es Dios, porque Dios es 100% Dios, pero también fue 100% hombre, y aún siendo humano, cuando Él estuvo en la tierra, Él rompió todas las leyes de la física y de la gravedad, a tal punto de que Él pudo caminar sobre el agua. Cuando Él se bajó la barca y se dirigía a Pedro, Él estaba seguro hacia dónde se dirigía. Y cuando Pedro bajó, tal vez nos hemos identificado con esta parte de la historia, porque tal vez Dios nos está pidiendo: bájate de la barca y confía en mí, que yo estoy al otro lado y te estoy esperando con los brazos abiertos. A veces nosotros nos bajamos de la barca, a veces dejamos que Dios nos hable, pero viene la duda, viene el temor, viene la desilusión. Y lo más triste, que el pecado viene a nuestra vida y permitimos que eso retrase los propósitos de Dios. Déjeme decirle algo: nunca es tarde para volver a empezar. Y lo más maravilloso, que si usted le abre la puerta de su corazón al Señor, Él va a permitir que su vida sea guiada bajo su dirección y bajo su control. Como siempre yo les invito, cada vez que tengo la oportunidad de decírselo, yo le invito a que usted haga un análisis y que usted medite su vida. Tal vez su vida no sea perfecta, y también le digo algo: mi vida tampoco lo es. Pero yo todos los días yo le pido a Dios que mi vida sea llevada como Él quiere que yo la lleve. Que sea una vida recta, que sea una vida santa, y que sobre todas las cosas sea una vida, como lo hemos dicho muchas veces, que sea una vida apasionada por Dios. Porque no hay cosa más gratificante, no hay cosa más hermosa, no hay cosa más placentera que poder poner nuestra vida al servicio de Dios. Y si es la primera vez que usted nos está viendo, pues este es el tiempo de poderle decir al Señor: Señor, aquí está mi vida, te la pongo en tus manos y aquí estoy para hacer lo que tú quieras que yo haga. Sin más preámbulos, mi amado amigo, mi amado hermano que nos ve, en esta noche el Señor nos está diciendo a usted y a mí que es el tiempo de que nosotros nos preguntemos: ¿qué tú quieres hacer con mi vida? Y simplemente déjele abierto su corazón a Dios y permita que Él gobierne su vida, para que usted vea que Él es el que tiene el control de todo y Él es el amo, dueño y señor de su vida por completo. Yo me despido en este momento y dejándole esta invitación y esta carta abierta. Si no ha abierto su corazón a Cristo, pues este es el momento de que usted lo haga, porque el momento que usted lo hace va a descubrir cosas grandes y maravillosas, como lo dice el libro de Jeremías: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si hay cosas que usted no conoce, pues ahora es el tiempo de que Dios se las revele. Yo le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y espero que tenga una semana en bendición y en victoria, y que Dios me los continúe bendiciendo.